Hola, les doy la bienvenida a todas las personas que visualizan Conexión Naranja, la campaña Únete de ONU Mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres. Hoy hablaremos precisamente de violencia para poder identificarla y para esto nos acompaña la doctora Dalinda Sandoval Acosta. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A mí me da muchísimo gusto presentarla. Es breve de todas las actividades que ha hecho. Tratamos de indicar lo más relevante, pero tienes un amplio currículum. Ella es profesora investigadora, actualmente es directora de comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. También es productora cinematográfica feminista y trabaja en historias de vida, trabaja en prácticas narrativas de mujeres como tema de investigación, en los cuales visibiliza a mujeres obreras, a mujeres científicas, jóvenes, niñas y las violencias por las cuales transitan, sus limitantes sociales y los retos que enfrentan. Bueno, Dalinda, precisamente el tema que estamos por abordar es violencia. Entendemos como violencia el uso de la fuerza física, el poder contra una persona, contra un grupo o comunidad que tiene como resultado un daño psicológico, lesiones, lamentablemente también la muerte, privación de la libertad o un mal desarrollo. ¿Nos puedes contar con tu trayectoria de investigación qué has encontrado sobre la violencia? Sí, fíjate que para entender la violencia creo que necesitamos primero ver hacia adentro y yo recuerdo hace muchos años cuando iniciaba con los estudios de género y dábamos un taller a docentes, había una pregunta y decía, ¿eres violento? ¿Eres violenta? Entonces, hacerte esa pregunta a ti misma creo que es muy fuerte porque normalmente nos reconocemos como personas no violentas. Sin embargo, si vamos escarbando un poquito ahí, vamos viendo que hemos ejercido diferentes tipos de violencias contra las personas y sobre todo que han ejercido violencia contra nosotros, ¿no? Pero no las visibilizamos, no las hablamos, las normalizamos y entonces existen diferentes tipos de violencia. Yo recuerdo una vez que tenía que hacer un documental y entonces tenía 1 o 2 días para realizarlo. Buscando en mis archivos, dije, ¿dónde dejé a las mujeres? No había mujeres en mis imágenes. Entonces, de alguna manera había sido violencia, ¿no? Que no lo manejamos como tal, pero invisibilizamos y de alguna manera eso lleva a la violencia, a omitir, a esconder a todo tipo de personas o acciones que se dan. Entonces fue una manera de decir, bueno, a partir de hoy, ¿cómo voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces fuimos poco a poco metiendo temas que decían, hay otro tipo de violencia, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual. Entonces fueron identificando estos tipos de violencia porque eran estudiantes que participaban 1, 2 años o 3 años en lo que estaban en la carrera y ya sabían más o menos, a ver, este año fue de esto, vamos a investigar. Entonces buscábamos que investigaran más allá de estos tipos de violencia. Y así creo que es como todas las personas que nos dedicamos a la violencia hemos ido encontrando los diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde el lugar en donde nos encontremos. Quizá no nos hemos dado cuenta que han ejercido violencia patrimonial con nosotros, ¿no? Y que te digo, normalizamos todo. O sea, quizá dicen, pues sí, es un grito, pero es solo un grito. Pues se molestó y me quitó mi mochila, me quitó mi celular, me aventó la licuadora. O sea, todo eso, o sea, cómo vamos identificando estos tipos de violencia, ¿no? Y que estamos inmersos en ello. Y la verdad es que el mundo no puede alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible si la violencia continúa en esta sociedad. Precisamente la violencia contra las niñas, contra las mujeres y las niñas, es de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo y tienen consecuencias tanto al corto como a largo plazo, impidiéndoles participar plenamente en igualdad
en esta sociedad. A mí me gustaría que nos comentaras de los tipos de violencia que has identificado en tus trabajos, de los cuales has hablado. Tienes un libro que hablaba de las violencias en las juventudes. Ajá. ¿Nos quieres platicar al respecto? Sí, mira, es este libro, Descubriendo Violencias Juveniles, y es el resultado de una investigación que se llevó a cabo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces íbamos a las diferentes preparatorias y les preguntábamos precisamente qué tipos de violencias habían transitado o habían vivido. Hicimos una selección, les pedimos que escribieran un relato de violencia por el cual habían transitado o que fuera anónimo, y que si no era el que habían transitado, algún tipo de violencia que habían escuchado que habían vivido cerca, vecinos, familiares y todo eso. Entonces hicimos una selección y lo fuimos seleccionando, categorizando los que tenían mayor a menor tipos de violencia. La primera y la más recurrente era la violencia feminicida. Entonces aquí encontramos relatos que ellos vivieron o que no vivieron y que se enteraron, ¿no? Después la violencia en el noviazgo, muy fuerte la violencia en el noviazgo que sufren las jóvenes estudiantes. En tercer lugar, la violencia sexual. En cuarto, la violencia familiar. En 5, la violencia física. La violencia psicológica en 6, violencia cibernética en 7, violencia escolar en 8 y micromachismos, que fueron muy pocos los micromachismos que encontraron. Y aquí te voy a mostrar y te voy a leer un poquito son relatos muy cortos, pero se titula Día lluvioso. La familia López estaba conformada por el esposo, la esposa, un hijo y una hija. Era un día lluvioso en el que los esposos se pusieron de malas. El papá empezó a golpear a la familia hasta matar a la mamá y la hija. El niño logró escapar y pudo denunciar. La violencia se normaliza. Sí, porque muchas veces hay noticias al respecto y lo ves como, o se llega a ver como una noticia más, cuando debemos sensibilizarnos e identificar, como tú lo mencionas antes, se pensaba que solamente es un golpe la violencia, cuando existen una serie de categorías y sí se pueden clasificar de mayor a menor, pero invariablemente, por más pequeño que sea, inclusive los micromachismos de te quito la voz, tú no puedes opinar, tú no puedes participar, son formas de violencia que hay que identificar para sabernos violentadores o violentados y violentadas y poder cambiar la dinámica. Sí, y fíjate cómo en el nombre del amor se dan muchas violencias, ¿no? Empieza en el noviazgo, después en la pareja, matrimonio, lo que hagamos, aquí se dan muchos casos de esos que se casaron y la mató, me cela y es amor, no es violencia. Es que me ama, entonces me cuida y está al pendiente en los lugares que estoy. No, eso también es violencia. O sea, te está controlando, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de eso. Nos han hablado de qué, de esta princesa y este príncipe que rescata y que le da el beso y fueron felices para siempre, ¿no? Y vivimos en este imaginario. A mí me gustaría que nos compartieras de tu último trabajo de investigación, qué tipo de violencia estás estudiando en específico, qué nos puedes compartir. Sí, bueno, como mi quehacer es universitario, lo que hicimos fue en un trabajo que sobre investigación de violencia estructural, que vienen todos los tipos de violencia. Hicimos una convocatoria a jóvenes universitarias sobre su primer acoso. ¿Cuál es su primer acoso? Les dijimos que a través de una carta anónima nos compartieran este primer acoso. Aquí lo interesante fue que no compartieron su primer acoso, que el acoso las acompaña o nos acompaña a lo largo de nuestra vida, desde que somos muy pequeñas. Y entonces ellas iban relatando y eran varios las cartas, así cartas a Violeta se llama en la convocatoria, donde van contando a los 5 años esto me pasó,
a los 7 años esto, en la etapa de la secundaria, en la etapa de la universidad, en mi trabajo, o sea, ponían cámaras, me acosaban, en el camión iba y me di cuenta que un señor se hacía el dormido y pues no era dormido, sino que estaba tratando de tocarme, ¿no? O que una carta muy dura que decía, mi abuelo se fue a vivir con nosotros porque mi mamá adora a su papá, pero él nos hace jugar, que juguemos a encontrar una moneda. Entonces avienta la moneda y nosotros tenemos que recogerla. Pero nos pide que no le hablemos de esto a mi mamá. Y en las noches mi abuelo viene, o sea, y le hacen preguntas a Violeta. O sea, Violeta, ¿te ha pasado esto? Violeta, ¿tienes miedo a tu familia? Y muchas de las cartas también eran gracias, Violeta, porque me permitiste compartir esto que tenía en el baúl de mi guardadito, ¿no? Mis recuerdos. Entonces, creo que necesitamos hablar de estas violencias. Las mujeres somos en las que sufrimos diferentes tipos de violencias, ¿no? Voy a comentar un poco de esto que mencionas. Es importante identificar cada vez que participas en un espacio público como mujer, y también hay una transición de suponer que la violencia es solamente física. Un golpe pues ya no está bien visto que te den un golpe, y empiezan a transitar en otros tipos de violencia a través de redes sociales, a través de grupos sociales que te discriminan, que te invisibilizan, que no te permiten una participación plena. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este espacio. Este podcast surge desde los trabajos de la Red de Mujeres Electas 2024-2027, recordando el compromiso institucional que tiene el Instituto Estatal Electoral de Nayarit para la prevención y principalmente el acompañamiento en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, buscando que las mujeres identifiquen la violencia y participen plenamente en los espacios públicos, en la política, ejerciendo sus derechos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos.